en cada uno, ¿verdad? Se va a ir mucho tiempo, entonces nada más, hermano, voy a tratar de lo más importante, ¿sí? Enfocar lo más importante, ¿sí? Número uno, hermano, ¿sí? Ahí están los principios básicos para la preparación de bosquejos expositivos. Esos son elementales, ¿sí? Si usted deja de poner en práctica estos o someterse a estos principios, hermano, ya no va a ser sermón expositivo, ya va a ser expositivo con temático y contextual y yo no sé qué tanto, ¿no? A veces hacemos sopa de letras, ¿verdad? Bueno, no, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, todo pasaje, número uno, el principio, los principios básicos, el primero dice, todo pasaje bajo consideración. O sea que usted va a leer, hermano, ¿sí? Va a leer un pasaje, ¿verdad? Ahora, en el libro nos explica, ¿no?, que, hermano, usted, si usted toma una porción, ¿verdad?, de la palabra de Dios, hermano, mínimo debe estudiarla o leerla 10, 15 o 20 veces el mismo tema. Y el Espíritu Santo, hermano, al leerla usted 10, 12, 15 veces, hermano, el Espíritu Santo le va a ir ordenando, ¿verdad?, en su mente, ¿verdad?, el bosquejo de lo que usted debe. Pero, hermano, muchas queremos una ojeadita y pues, hermano, no, tenemos que redundar. Dice el autor, hermano, 10 a 15 o si se puede 20 veces, hermano, está estudiando un pasaje, ¿verdad?, para ahí, hermano, emanar, lógicamente, ¿verdad?, el estudio que vamos a dar, ¿sí? Entonces, todo pasaje bajo consideración o estudio debe ser cuidadosamente analizado y entre comillas dice estudiado, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿sí? Todo pasaje bajo consideración o estudio debe ser cuidadosamente analizado, o sea, estudiado para comprender su significado y para obtener el tema del texto. Entonces, hermanos, tiene que ser cuidadosamente analizado o estudiado, hermano, la porción, ¿verdad?, que vamos a exponer. Pero sí tiene que ser un estudio concienzudo. O sea, es ahí el problema de hoy en día, nosotros como predicadores con tantas distracciones, ¿verdad? Pues allá, Carlos Spurgeon, allá, pues a lo mejor no tenían tantas distracciones, ¿verdad?, como a nosotros, televisión, internet, computadora, tablet, celular, hermano, y a veces tenemos de todo, ¿verdad? Muchas distracciones que tenemos que tener, hermano, pues mucho cuidado, ¿sí? Entonces, recuerda, hermano, que debemos nosotros dedicar el tiempo, ¿verdad?, a la lectura correctamente, que usted haga su lectura devocional con su familia, pero independientemente de eso, hermano, usted tiene que meterse a su estudio personal, ¿verdad?, para la preparación de sus mensajes. No, ¿verdad? A lo mejor hay pastores que hacen su devocional con su familia, ¿verdad?, y ya de ahí sacan el tema y bueno, qué bueno, ¿verdad?, pero no, ¿verdad? Una cosa es la necesidad básica de nuestro hogar y otra cosa es a veces la de la iglesia. Entonces, hermano, sí, es bien importante. Bueno, ya iba a decir una cosa, a veces ni devocionales tenemos con la familia, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, tengan cuidado. Punto número 2, hermano. Las palabras o frases significativas, óigalo bien, las palabras o frases significativas del texto, y entre paréntesis dice ahí repetitivas, pueden indicar o formar las divisiones principales del bosquejo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, las palabras o frases significativas del texto, o sea, repetitivas, pueden indicar o formar las divisiones principales del bosquejo. Ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Efesios 1 del 3 al 14, alabanza de su gloria, y ahí tiene un 0, ¿verdad? Bueno, pues si usted le da vuelta, ahí adelante hay un 0, ¿verdad? El bosquejo es positivo, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, nomás darle vuelta porque ahorita vamos a regresar, ¿sí? Pero ahí tenemos, hermano, un bosquejo ya de los puntos mayores, ¿verdad?, de lo que vamos a tratar. O sea, es un bosquejo de los puntos mayores. Lógicamente, hermano, ahí ya no puse todo el bosquejo, pero acá tengo hasta las subdivisiones. En este material tengo hasta las subdivisiones. Ahí nos pusimos los puntos mayores, ¿verdad? El versículo 6 habla, hermano, ahí para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12
habla, hermano, para la alabanza de su gloria. Y versículo 14, para la alabanza de su gloria. Entonces, hermano, allí, pues hay que poner atención en lo que dice, lo que estamos viendo en el punto número 2, que las palabras o frases, hermano, que significativas del texto o repetitivas pueden indicar, hermano, pues lógicamente las divisiones, ¿verdad?, principales de nuestro bosquejo, ¿sí? Entonces, por digo, aquí nomás le puse los puntos mayores. Acá está el punto mayor y las subdivisiones, ¿verdad?, en la que podemos nosotros hacer esto, ¿sí? Entonces, únicamente, hermano, quisiéramos, ¿verdad?, que usted pues tomar este material, el que tengo aquí, y le va a ayudar mucho, hermano, si toma también el otro, ¿verdad?, porque aquí tiene, ¿verdad?, ya pues, las subdivisiones, ¿sí? Dice ahí, hermano, les lo voy a leer lo que tengo aquí. La repetición de estas frases, eso no está en el bosquejo, ahorita le voy a leer, ahorita después del 0, ¿verdad?, le quiero leer esto. La repetición de estas frases nos lleva a investigar si el Espíritu de Dios deseaba que cada una de estas fuera indicativa de una división del pensamiento. Al estudiar Efesios 1, del 13 al 14, con esto en mente, aprendemos que el apóstol Pablo trata aquí de la obra de Dios en la redención. La primera sección, que concluye con el versículo 6, describe la obra de Dios el Padre, o fíjense, la obra de Dios el Padre en nuestra redención. La segunda sección, que enfatiza el versículo 12, habla de la obra de Dios el Hijo. Y la tercera sección, consistente en los versículos 13 y 14, expone la obra de Dios al Espíritu Santo. Así, la obra de la redención es atribuida a las tres personas de la Trinidad. Es sorprendente, ¿verdad?, las enseñanzas cuando se estudia cuidadosamente, ¿verdad?, los pasajes. O sea que, hermano, es sorprendente cuando realmente nos dedicamos a estudiar un pasaje y leerlo 10, 15 veces, vamos a ir descubriendo eso. Pues yo ahorita lo descubrí aquí porque aquí ya el Pablo, aquí en el material ya está así enfocado, ¿eh? Pero lo importante, hermano, es de que nosotros descubramos, hermano, sí, los pasajes importantes, ¿verdad?, como dice nuestra definición, que las palabras o frases significativas del texto, o sea, repetitivas, podrán indicar o formar las divisiones, ¿verdad?, principales del bosquejo. Entonces, hermano, aquí teniendo estos, hermano, podríamos ponerle como título la redención del Dios Trino, ¿no? Y todo, hermano, para la gloria, para la alabanza de su gloria, ¿sí? Entonces, punto número 3, hermano, ahí vamos a tener otra definición. Punto número 3, estamos viendo los principios básicos para la preparación del bosquejo expositivo. Punto número 3, el bosquejo puede ser sacado de la unidad, póngale ahí, el bosquejo puede ser sacado de la unidad expositiva en un orden diferente del que se halla en el texto, ¿sí? O sea, hermano, que en su bosquejo, hermano, no propiamente tiene que poner, ¿verdad? Por ejemplo, usted, ahí vamos a tomar el ejemplo de Éxodo, ¿verdad? Éxodo 12, del 1 al 13. Y el título ahí, hermano, de ese bosquejo es 5 características del Cordero de la Pascua, ¿sí? Entonces, allí en el 1, donde regresamos otra vez al 1, ¿verdad?, y usted se va a dar cuenta, hermano, que ahí el orden, ¿verdad?, es alterado, que es lo que dice nuestra definición, ¿sí?, que el bosquejo puede ser sacado de la unidad expositiva en un orden diferente del que se halla en el texto, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, punto número 1, ¿verdad?, punto número 1, fue un cordero designado por Dios, y ahí, por ejemplo, está 12 del 1 al 3, ahí va el orden. Dice, punto número 2, fue un cordero perfecto, ahí el versículo 5, ahí va el orden. Fue muerto, 12:6, ahí va el orden, ¿sí? Dice, pero fue un cordero redentor, ahí ya no va el orden del versículo tras versículo, sino que ahí se salta al versículo 12 y 13, ¿sí? Pero luego, hermano, en el punto número 5 dice, fue un cordero sustentador, y regresa al versículo 8 y al versículo 11. No sé si me entiendan, o sea que, hermano, hay la libertad de que usted pueda sacar, ¿sí?, que es lo que dice nuestra definición ahí en el número 3, hermano, que usted, hermano, puede sacar, ¿verdad?, de la unidad expositiva al orden diferente del que se halla en el texto. Lo importante, hermano, es de que usted tenga la idea principal o del tema que va a tratar, y usted, hermano, lo enumere y lo ponga, aunque no vaya
progresivo del versículo 1, versículo 7. O sea, va a ser muy difícil a veces, hermano, que encuentre usted pasajes que cronológicamente o de una manera ordenada, versículo tras versículo, le va dando el siguiente punto, ¿no? Como en este caso, hermano, a veces el primer punto o el segundo lo vamos a sacar de los últimos versículos y no de los primeros. ¿Sí me entiende? O sea que, y le digo, aquí tengo un párrafo muy grande para explicar, pero no voy a librar del tiempo, ¿verdad? Entonces, pero repito, ¿verdad? Aquí está para que luego usted le ayude a eso, ¿sí? Muy bien, entonces, seguimos, ¿verdad? Adelante. Número 4. Las verdades importantes sugeridas por el pasaje pueden formar las principales divisiones del bosquejo, ¿sí? O sea, las verdades importantes sugeridas por el pasaje pueden formar las principales divisiones del bosquejo. Ejemplo, es el ejemplo que está ahí, ¿eh? Yo, por ejemplo, aquí en yo me imaginé como tres, ¿cómo se llama? Temas o títulos, ¿verdad? Aquí dice Génesis 6, 7, ¿verdad? O sea, es el capítulo 6 y el capítulo 7. Entonces dijimos, hermano, que puede ser una porción extensa, ya sea un capítulo o más. Entonces, muchas veces los ejemplos, hermano, puede ser más. Por ejemplo, como aquí, hermano, el Dios con quien tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, ahí está el bosquejo, ¿verdad? El punto número 2, ¿verdad? El Dios en que tenemos que ver. Tema, verdades acerca de Dios en su trato con los hombres, ¿verdad? Ahí está. Punto número 1, Él es el gobernador moral del universo. Versículo, ¿verdad? Capítulo 6, del 1 al 7 y 11 al 13. Letra A, que toma nota de los actos de los hombres. Ahí, ¿verdad? Que toma nota de los actos de los hombres, le digo. Y aquí es donde usted va a ir explicando a la congregación, ¿verdad? Todo esto, porque aquí ahorita nomás está el bosquejo ahí, pero usted cada punto lo tiene que explicar. Y le digo, yo no se lo explico, hermano, porque pues, ¿verdad? Tantos bosquejos no vamos a terminar, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, hermano, usted tiene que hacerle ver a la congregación, hermanos, Dios sabe lo que usted hace, con qué propósito lo hace. No nada más lo que hace, sino con el propósito con que lo hace. Acuérdense que tenemos un Dios, ¿verdad? Que tiene atributos naturales como omnisciencia, que todo lo sabe. O sea, usted puede hacer una cosa buena, pero si lo hace con un propósito malo, Dios lo sabe. ¿Sí me entienden? Porque a veces, hermanos, sí hacemos cosas buenas, pero con propósitos, ¿no? Por ejemplo, Pablo nombra ahí que algunos predicaban a Cristo por contienda. ¿Sí me entienden? Hay iglesias, hermano, que hay miembros que predican o que testifican, andan predicando para hacer la competencia del pastor. O para poner al pastor que no, el pastor no predica, y nosotros sí predicamos y le empiezan a echar tierra al pastor, ¿verdad? Porque, vamos, qué bueno que prediquen, ¿verdad? Y testifiquen, pero muchas veces, hermanos, lo hacen por contienda o para echarle al pastor, o que, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, él sabe, hermano, ¿sí? Es lo que tenemos que enfocar, que Dios sabe, ¿verdad? Con qué actitud hacemos las cosas, ¿sí? Entonces, letra B, que pronuncia juicio sobre los hombres y por sus pecados. O sea, lo que habló ahorita nuestro hermano, qué bueno, de veras, qué bueno tema de la inmoralidad. Aquí dice, hermano, que pronuncia juicio sobre los hombres de sus pecados. Hermano, dice Dios en su palabra, hermano, que vio que la maldad de los hombres era mucho y trajo que juicio, ¿sí? Y hermano, qué bueno que se tocó ese tema ahorita de la inmoralidad en las iglesias, ¿sí? De que, hermano, tiene que poner, y ahí usted, hermano, si no pone usted una disciplina, una exhortación a quien anda mal, si usted lo concentra, porque es el que más diezma, es el que más da, es el que más apoya, y ahí lo tiene hasta sirviendo, hasta dirige, hermano. Es triste, hermano, pero, hermano, personas que yo a veces, hermano, después de amonestaciones, de exhortaciones, les digo, no, si no les dan participación, se enojan, se molestan, se van a otra iglesia, hasta de nuestro mismo compañerismo, y ahí hasta están dirigiendo, en unión libre, pero están dirigiendo. En adulterio, hermano, pero también a los compañerismos, ¿verdad? Uno los exhorta, los reprende, toman los pasos. No, hermano, mira, es que lo que está haciendo no está bien. A mí me pasó un caso de que un hermano que ahí su esposa lo dejó, ¿verdad? Se metían mucho a Facebook. Antes de que pasara eso, yo le dije, dejen eso de Facebook, ¿verdad? Ya nos habían dicho hasta los niños, ¿no? Que mi papá nomás se pasa en el, ¿verdad? Y entonces, hermano, pues yo le corté para que dirigiera, para que, lógicamente, ¿o qué haría usted? Se siguieron metiendo en Facebook, la mujer, hermano, se enreda con otro hombre por Facebook, ¿verdad? Y ya no, yo creo que ya no es la primera donde yo sé de historias en varios lugares, ¿verdad? Que me fue muy bien, ¿verdad?
de todo esto. De hecho, hermano, hace tiempo, a mí me llegan mensajes de esos de los, bueno, no sé si a todos les llegan en el celular, ¿verdad? De Uninoticias, ¿verdad? De las últimas, hermano, tres hermanos, ¿sí? Dos de tres matrimonios están tronando por causa de las redes sociales, ¿verdad? Venía ahí, ¿verdad? Uninoticias, ¿verdad? 2 de cada 3 matrimonios, hermano, destruidos por las redes sociales, ¿no? Ya no me faltó ahí decir, hermano, ¿cuántos son de iglesias cristianas? Entonces, hermano, lamentablemente, y nosotros le exhortamos a estos hermanos, no, se siguen metiendo a Facebook, resulta que después de tiempecito la mujer se deja al marido, por allá se enredó con otro, ¿no? Se enredó con otro, después de, a lo mejor para darle picones al marido, pone en Facebook fotos, ¿verdad? Y cristiana y bautizada, estoy hablando ¿verdad? Entonces, hermano, en la Facebook, y luego todavía son tan, ¿verdad? Que hasta suben las fotos, lamentablemente, suben las fotos, ¿verdad? Y ya la mujer que un mes antes estaba ahí cantando santo, santo, hermano, ¿sí? Lamentablemente no somos dioses para poder, si uno pudiera percibir lo que van a hacer, ¿verdad? Les advertiría uno, ¿verdad? Pero nosotros cuando les vimos eso de Facebook, pues les advertimos, no se metan, son ventanas del diablo, eso, tengan cuidado con eso de Facebook, etcétera, etcétera. Pero siguieron, entonces esta mujer se habló con alguien, se le hizo fácil, se fue, dejó solo. Y entonces yo le dije, mira, no, ten cuidado, ¿verdad? Mira, pues ya si te abandonó, haz una demanda de abandono de hogar, hermano, ¿verdad? Y ten cuidado tú, no te metas, ¿verdad? Deja eso, es más, cambia tu chip y que, ¿verdad? Entonces, porque también otro hermano de la iglesia nos dice, fíjese, ¿verdad? En Facebook, ahí tiene hasta, ahí me dio otro nombre, no voy a decirlo, ¿verdad? Pero tenía un nombre diferente al que es. Dice, vea usted a fulano de tal, y hermano, voy viendo que él era, ¿verdad? Es el mismo, con otro nombre, ¿verdad? Hasta cambió su nombre, ¿verdad? Y hermano, tenía 52 amigos en común, ¿verdad? O sea, del hermano que le estoy hablando. Y entonces, de poco, ya ve que de ahí tiene que amigos en común, ¿verdad? Y de 52 amigos, o amigos que tenía, le puse a ver, voy a ver quiénes son los amigos, ¿verdad? 3 hombres y 49 mujeres, hermano, con escotes, con minifaldas, con todo eso. Entonces, hermano, yo lo llamo, ¿verdad? Porque, ya después que la mujer, pues dije, no, tú estás hablando con las cosas de Dios. Eso no se hace. ¿Cómo va a ser posible que tengas todas? No, pues es que me escriben y que, no, ya estás con perversión, olvídate, ¿verdad? Entonces, le digo, hermano, y yo cuando tuve hermano, ¿usted cree que le iba a dejar a dirigir? A traerle un compañerismo acá, ¿no? Haciendo, no, hermano, le dije, ¿sabes qué? Así no, total, ¿no? Le dije, mira, ten cuidado, ¿verdad? Porque, Dios te puede cumplir. Pasó de que me fui a Zacatecas, ¿verdad? Y cuando regresé, mi papá estaba, de hecho, fuimos a ver los 2 semanas. Y cuando me fui, le dije, no vas a cometer ninguna cosa, espérate a que el tiempo de Dios, hasta le dije, mira, órale a Dios, ya tienes la demanda, tienes que esperar a que se arregle tu divorcio, y ya cuando te cases contra, de hecho la Biblia, yo te dije, es recomendable que te cases con una cristiana, dice la Biblia que ya quedas libre, pero para no casarte con cualquiera, sino con alguien que sea en el Señor. Les expliqué todo, hermano, con todo amor, nuestro deseo de restaurar, ¿sí? Porque primeramente, hermano, sí, qué bueno que tocó ese tema, hay que tratar de restaurar, ¿no? Pues no, cuando yo regresé de allá, ya tenía una mujer ahí en su casa. No, y bajamos de verdad, que dice ya no le digas ni bienvenido, ni os juntéis con él, ¿no? Hermano, yo fui y le dije, mira, ya la regaste, mira, por favor, ¿verdad? Todavía le dije, mira, regresa esta mujer, tienes que pedir perdón a la iglesia porque ya, ¿verdad? Lamentablemente ya está, le había llevado allá en el ejido donde voy, hay una tienda de las de, ¿cómo se llaman? De los que hay en los ejidos, Rafa, no sé cómo, de las tiendas, de Conasupo, ¿sabes? Ya andaba de compras ahí con la otra mujer, ¿no? Varios hermanos de la iglesia lo vieron y pues, pastor, ya anda. Entonces, hermano, pues lógicamente, ¿verdad? Y fui, como dice la palabra, fuimos a su casa, mi esposa y yo, no, eso no está bien, por favor, mira, y Dios te ama y Dios te quiere perdonar, pero ya, tú estás casado con una y estás viviendo con otra. A la luz de Dios, a la luz de la gente, de los incrédulos, estás pecando, no está bien, pero ¿verdad?
dile que se va, todavía no, dile que se vaya, o dale por si tú ¿verdad? No es que ya se vino. De Facebook supo su domicilio, todo, ¿verdad? Hermano, qué triste, ¿verdad? Ya cuando alguien se justifica de sus pecados, y entonces, pues, oiga, que yo me quiero congregar, yo tengo hambre de Dios, quiero buscar a Dios, quiero acercarme a Dios, ¿verdad? Lo voy a decir con respeto, hermano Roberto y hermano Misael, si lo conocen, ¿verdad? Yo le voy a decir, pero no es familiar ni nada, no se preocupe, ¿verdad? Bueno, entonces, llegó y que, yo quiero alimentarme, y bueno, y usted iba a otro y le decía, sí, pero, bueno, y viene con su esposa, no, es que mi esposa me cerró las puertas, y luego, no, pues es que yo tuve que rehacer mi vida, y mire, entonces no es su esposa, no, ya se divorció, no, pues que... Y pues mire, de veras, yo sí, le digo que pues aquí no lo podemos admitir, ¿no? Si ya usted dejó su familia, su esposa, está casado con su esposa, ya trae otra mujer, la querida o la amante, o como se le llame, ¿verdad? Porque ya no se le puede llamar esposa. Entonces pues nosotros así no lo podemos admitir. Lógicamente no nos fue a otra iglesia y ya está, ¿verdad? Tranquilo y a gusto, ¿verdad? Entonces, es la situación, hermano. Pero nosotros, hermano, tenemos que, ¿verdad?, enfocarnos, ¿verdad?, a predicar la palabra, y lógicamente tenemos, hermano, que hacer lo posible de mantener la pureza en nuestras iglesias, ¿sí? Entonces, vamos, hermano, ahí al punto número 5. Entonces, en Génesis, hermano, podemos hablar, hermano, de que Dios está en contra del pecado y Dios trae juicio sobre el pecado, ¿sí? 5. Se pueden unir 2 o 3 pasajes de mayor, ahí va, extensión. La palabra es extensión. Se pueden unir 2 o 3 pasajes de mayor extensión procedentes de varias partes de las Escrituras. Ahorita le explico esto. Para formar la base de un sermón expositivo, ¿sí? Entonces, a ver si me entendió, ¿sí? Dice que se puede unir 2 o 3 pasajes de mayor extensión procedentes de varias partes de la Escritura para formar la base de un sermón expositivo. O sea que usted puede, hermano, sí tomar un capítulo, por ejemplo el 3, pero hermano, si usted, por ejemplo, ahí nos da el tema en el punto número 3, ¿verdad? Ahí si usted va a la hoja, ¿verdad? Ahí el título, ¿verdad? Paz para con Dios, paz para con Dios. Entonces, hermano, ahí dice tema, reglas, el título, paz para con Dios. El tema, reglas acerca de la reconciliación de un pecador con Dios, ¿sí? Reglas acerca de la reconciliación de un pecador con Dios, ¿sí? Bueno, entonces el título es paz para con Dios. Punto número 1, la manera en que se obtiene la reconciliación. Y ya, hermano, ahí nos da el capítulo 3 del versículo 1 al 17. Letra A, mediante un sacrificio designado por Dios, ahí nos dice 3, 1, 6 y 12. Letra B, por la identificación del pecador con la víctima. Capítulo 3, y ahí está, ¿verdad? Pero dice la letra C, por la muerte de la víctima, otra vez el capítulo 3. Pero en el punto 2, hermano, método por el que podía disfrutarse la reconciliación. Y ya, hermano, ahí nos manda al capítulo 7. ¿Por qué, hermano? Porque cuando aquí, ahora, discúlpeme, ahí, el título Paz para con Dios es Levítico, ¿sí? Es Levítico, ¿sí? Pero es Levítico, hermano, capítulo 3 y capítulo 7. ¿Sí? Entonces, si usted se pone a leer ahí en cuanto paz para con Dios, entonces usted va a ver, hermano, que abarca en parte del capítulo 3 y luego en el capítulo 7 y ya se complementa, ¿sí? Entonces, ahora, bórrele ahí cómo preparar mensajes bíblicos. Eso era después, abajo de los bosquejos expositivos, era esa frase, pero quien me lo hizo se rebrujó. Bueno, muy bien. Es que tengo una secretaria ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, muy bien. Porque yo, para escribir máquina, yo se los iba a dar así, porque yo ya había hecho mi... Y entonces, pero le dije a una señorita, oye, no me puedes ayudar a pasar esas máquinas, porque yo no le hago mucho muy bien a la computadora, ¿verdad? Bueno, entonces, cómo preparar mensajes bíblicos, bórrelo o póngalo abajito de bosquejos expositivos, ¿sí? No le haga caso, ¿sí? Entonces, punto número 2, método por el cual podía disfrutarse de la reconciliación, y ya nos manda, hermano, al capítulo 7, versículo 11 al 15 y el del 28 al 32. Entonces, como usted se da cuenta, hermano, son pasajes diferentes, que es lo que nos dice nuestra definición, que se pueden, 5, ahí dice que se pueden unir 2 o 3 pasajes de mayor extensión procedentes de varias partes de las Escrituras.
O sea, no solamente, hermano, por ejemplo, de capítulos, sino hasta de libro. Porque usted, hermano, a veces puede encontrar el tema en Levítico y lo puede complementar con Deuteronomio. ¿Sí me entiende? O sea, en otros puede encontrar algo que le ayuda sobre eso. Y entonces, hermano, lo importante es formar las bases de un sermón expositivo, ¿sí? Muy bien, entonces, y ahí está el ejemplo, ¿verdad? Ahí lo veamos, no, vamos a pasar al 6, ¿sí? Porque el 6 también, del 6, hermano, nomás puse un mensaje, o sea, un bosquejo, pero son 4, pero ya no puse los 4, ¿verdad? Pero acá vienen, ¿verdad? Los 4 bosquejos. Dice 6, vamos ahí, capítulo número 6. Por medio del método del enfoque múltiple, usted sabe que múltiple nos habla de varias, ¿verdad? Múltiple, ¿verdad? De varias cosas, ¿sí? Bueno, dice, por medio del método, ese es un método, ¿no? ¿Sí? Del método de enfoque múltiple, podemos tratar un pasaje de las Escrituras de varias, ¿qué? Formas, de varias formas. Ahí póngale, de varias formas. Y tener de esta manera dos o más bosquejos totalmente diferentes para el mismo pasaje. Y ahí viene un ejemplo, ¿sí? Ahí viene un ejemplo, ¿sí? Mateo 14, del 14 al 21, que es, hermano, la alimentación de los 5,000. Y entonces, hermano, aquí yo puse un ejemplo. Ahí, vamos al 4, hermano, de nuestra hoja secundaria, ¿verdad? De los bosquejos, en la número 4, título, nuestro incomparable Señor. Eso es, hermano, el título, ¿sí? Y punto número 1, hermano, la compasión de Jesús, versículo 14, la manifestada interés por la multitud, letra A. Letra B, manifestada en su ministerio a la multitud. Punto 2, la gentileza de Jesús. Ahí la letra A, manifestada en su respuesta de gracia a sus discípulos. Letra B, manifestada en su trato paciente hacia sus discípulos. Punto número 3, el poder de Jesús, ¿verdad? Letra A, manifiesto, en la alimentación de la multitud, ¿sí? Letra B, ejercitado mediante el servicio de los discípulos. Y ahí, hermano, podemos enseñar mucho, ¿no? ¿Sí? La importancia, Jesús multiplicó, ¿verdad? Los oraron, ¿verdad? Y entonces entraron los, ¿verdad?, servidores. Ya podemos enfocar, hermano, en la iglesia que pues el pastor, hermano, sí, hace, pero los diáconos, los servidores, ¿verdad? Deben de cooperar para administrar, cuidar bien las cosas, etcétera, etcétera. Y entonces, hermano, aquí tengo los otros, son cuatro bosquejos, ¿verdad? Pero ahí nada más puse uno y aquí vienen los otros tres, ¿verdad? No dice con maña, ¿verdad? Aquí vienen los otros tres, ¿verdad? Por eso digo, para que si usted quiere tener todo el material, ¿verdad? Porque no podemos, se imagina, para revisar 4 mensajes, 4 bosquejos, ¿verdad? No nos alcanzaría el tiempo, ¿sí? Entonces, únicamente lo que tratamos de estar enfocando, hermano, son lo que son los principios básicos para la preparación de los bosquejos expositivos, ¿sí? Muy bien, entonces ahí está el ejemplo de el método de enfoque múltiple. Número 7, ya vamos, ¿verdad? Nos faltan 4. Número 7, aquí ya no tengo ejemplos, ¿verdad? Por lo mismo del tiempo, yo dije no me va a dar, ¿verdad? Entonces, número 7, notar el contexto de la unidad expositiva. Esto quiere decir, hermano, que debemos de estudiar cuidadosamente lo que hay antes y después de lo que tratamos, ¿sí? O sea, hay que leer antes, ¿verdad? Si es posible, hermano. Mire, hermano, a veces ponemos un tema y en el capítulo anterior, hermano, nos da, hermano, los elementos para hacer el bosquejo en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, ya es una secuencia, ¿verdad? Entonces, hay muchos pasajes, por ejemplo, cuando se usa la palabra para que seáis irreprensibles, y, hermano, y si antes, hermano, vamos al capítulo anterior, nos habla de muchas cosas, ¿verdad? Concernientes al tema que vamos a exponer nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros, hermano, debemos de notar el contexto. El contexto es lo que hay antes y después, ¿verdad?, de la unidad expositiva que vamos a exponer, ¿sí? Y le digo, aquí también hay otros ejemplos que ya no los puse. Número 8, examinar el marco histórico y cultural del pasaje siempre que sea posible. Y ahí entre paréntesis dice, hay que esforzarnos para encontrarlo, ¿verdad? Entonces, hermano, a veces predicamos sobre, por ejemplo, la iglesia de Esmirna,
pues es bueno, hermano, ¿verdad? Ir a un diccionario y saber dónde estaba Esmirna, la ubicación, y qué bueno, hermano, si podemos, ¿verdad?, con un mapa, eso le va a ayudar mucho a la congregación, hermano, a estar, se nos duermen, pero es que se nos duermen, decía el hermano Nacho, porque predicamos a la RUR, ¿verdad?, dicen ahí en el instituto, ¿verdad? Hermano, pues, entonces, no, qué bueno los que tienen cañón, ¿verdad? Para que, hermano, pues ya los hermanos están más atentos, ¿verdad? Usted sabe, hermano, ¿cómo se llama? Las reglas de la didáctica, cómo se aprende más, ¿verdad? Entonces, es bien importante, hermano, ¿verdad?, que usted habla de Esmirna, entonces, hermano, estudie, ¿sí? Hermano, el marco histórico y cultural de esa ciudad, etcétera, etcétera, cómo estaba, cómo vivían, hermano, hasta quién la conquistó, quién la fundó, quién, hermano, y todo eso, hermano, pues enriquece, ¿verdad?, la enseñanza del predicador, pero lógicamente, ahí está entre paréntesis, hermano, ¿sí? Hay que esforzarnos para ir, hermano, a buscar el marco cultural, histórico y cultural del lugar donde vamos a hablar, ¿sí me entiende? Entonces es bien importante. Por ejemplo, la ciudad de refugio. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que había ciudad de refugio? Bueno, que pues qué importante, hermano, es saber dónde estaban, cómo estaban, por qué, y etcétera. Inclusive, hermano, por eso dice ahí, hermano, de que hay que esforzarnos para encontrarlo, siempre que sea posible, porque ahí, hermano, no de cada ciudad, hermano, se nos dice dónde estaba, cómo fue fundado, en algunas partes sí, por eso, pero cuando sea posible, hermano, sí hay que penetrarnos, hay que investigar, hay que, porque se debe, esa es la definición del punto 8, examinar el marco histórico y cultural del pasaje, siempre que sea posible, hermano. Hay que meternos ahí, pero lo que le digo, requiere tiempo, requiere estudio, requiere preparación, requiere que, hermano, usted se meta a su cuarto de estudio y le diga, mira, mi hija, mi gordo, mi flaquita, lo que como le llame a la mujer, ¿verdad?, frente a los niños y todo, y pues, ¿verdad?, 2 horas que no me hablen, porque quiero, porque a veces queremos estudiar, hermano, y el chamaco aquí, quiero sabritas y que por eso, pues, hermanos, imaginen lo que predicamos, ¿verdad? No, hermano. Entonces, hermanas, ¿verdad?, de veras, ayuden, ¿verdad? Es el trabajo de su esposo, ¿sí? Es el ministerio de su esposo. Entonces, hermano, saque a sus niños, denles una vueltecita ya. Cuando su esposo se ponga a estudiar, hermano, denles una vueltecita ya. De veras, hermano, ya lo decimos con, ¿verdad? Un ratito allá, llévelos, ¿verdad? Un ratito por ahí al parque, ¿verdad? Ya que, ¿verdad? Entonces, y hermano, pues de hecho sí, es nuestra responsabilidad prepararnos, ¿verdad?, lo mejor posible, pero sí tiene que tener, hermano, usted un tiempo apartado de estudio, ¿verdad?, personal para sus hermanos, ¿sí? Porque si no los hay, hermano, pues tristemente, ¿verdad?, la congregación, hermano, va a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Entonces, le animamos, ¿sí? Número 9, ¿sí? Entonces, vamos a terminar. Los detalles del texto deben ser tratados en forma apropiada, pero no exhaustiva. Ahí hay otra enseñanza muy importante, ¿sí? Que los detalles del texto deben ser tratados de una forma apropiada, pero no exhaustiva. Esto quiere decir, hermano, que si usted toma Levítico 18, por decir algo, hermano, si usted va a enfocar un tema, ahí hay varios versículos que no van a tratar del tema que usted va, entonces no tiene que ser forzosamente el 1, el 2, el 3, el 4, no, ¿sí? Puede ver usted el 1, 2, y da explicarse al 5, al 6, del versículo al 9, al 12. Entonces, y evitar detalles, hermano, que no conciernen con el tema. Porque le digo, muchas veces nos perdemos y ya hablamos de una mezcolancia, hacemos una capirotada, ¿verdad? Tenemos un tema y acabamos le digo, empezamos a hablar de la salvación y terminamos con la guerra de los Armagedón, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que tener cuidado porque estos son principios básicos para, hermano, la preparación de un bosquejo expositivo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, los detalles del texto deben ser tratados de una forma apropiada, pero no exhaustivo, o sea que no es obligatorio que tenga que ir versículo por versículo, ¿verdad? Porque muchas veces ese versículo ni siquiera concierne al tema que usted está tratando, ¿sí? Y número 10, hermanos, número 10, las verdades contenidas en el texto deben relacionarse con el presente. Aquí es donde, hermano, la importancia de las aplicaciones a sus mensajes. Usted puede predicar muy bonito y puede, hermano, usar todos los principios de la homilética, de la hermenéutica y de lo que usted quiera, pero si el pastor no tiene, hermano, la habilidad para aplicar, por ejemplo, que hablamos del diluvio, hermano,
hermano, hay que tratar de aplicar lo que provocó el diluvio fue la maldad de los hombres, del pecado. Y hermano, enfocarla, hermano, ahorita que hay, lo que tocó ya no va, lo que tocó Héctor, ¿va? Hermano, pues ya, y ahorita, yo recuerdo cuando sí, yo de un tiempo que trabajé de periodista, y hermano, un asesinato, un crimen, un asalto, era ya 1 o 2 veces por semana. Y ahorita, hermano, cada minuto están matando y asaltando, ¿sí? En nuestro país. En Guerrero, hermano, Michoacán, hasta Zacatecas, ya ves, veo en Zacatecas, ay, que, en Fresnillo, Zacatecas. Veracruz también. Veracruz, no, pues Veracruz ya, hermano, sí, lamentablemente. Entonces, hermano, nuestros mensajes, número 10, las verdades contenidas en el texto, hermano, deben relacionarse con el presente, o sea, tratar, hermano, de aplicarlas, de relacionarlas para enseñar a nuestros hermanos, ¿verdad? De que, hermano, hay una enseñanza para el tiempo actual. Entonces siempre, hermano, debe usted, eso ya es personal, tiene que tener la habilidad para aplicar, hermano, cada porción de la palabra de Dios al tiempo presente, a la necesidad de la iglesia, a la juventud, a la niñez, al matrimonio, o sea, al tema que usted esté tomando, ¿me entiende? Pero tiene que haber aplicaciones. Un mensaje bien formado, hermenéuticamente, homiléticamente, pero si no lo aplica, hermano, pues usted va a dar conocimiento nada más, pero no va a tener el efecto, ¿verdad?, que, hermano, Dios quiere que haya, porque siempre, hermano, el que escucha tiene que, hermano, sentirse confrontado, ¿verdad? Ahorita como escribió Héctor ahí, ¿verdad? De hecho, sí, hermano, ellos deben sentirse confrontados con la verdad divina y que analizando cómo está la situación, hermano, a lo que Dios nos demanda y nos requiere como cristianos, hermano, va a haber decisiones hermano, de cambiar sus vidas, de pasar al frente, de orar, y que ese, hermano, debe ser nuestra motivación, hermano, ¿sí? De que cada mensaje, hermano, es importante hacer invitación para que, hermano, pongan, hay muchas iglesias, hermano, y a veces se deja de invitar, ¿no? O nada más se invita cuando viene el evangelista o el predicador, ¿no? No, hermano, en cada tema que nosotros usemos, sí es importante, hermano, aplicarlo e invitar a la congregación a que, hermano, de acuerdo a lo que tratamos, ¿verdad? Hagan un contacto con Dios y le digan, Señor, aquí estamos, ¿verdad? Ayúdanos a cambiar esto y esto, ¿verdad?, de mi vida, y orar por él, lógicamente, ¿no? ¿Sí? El atrio para eso es, ¿verdad?, para, hermano, venir ante la presencia del Señor, y, hermano, estar a cuentas. Dice la Biblia, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas, y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve emblanquecida. Así que, hermano, si alguien tiene algo que tratar con el Señor, venga, ¿verdad? Y hágalo, hermano, de veras, porque muchas iglesias ya es una práctica, ya muchos hasta les da vergüenza pasar al frente, arrodillarse y todo, y tenga cuidado, porque ya es un síntoma mal de la iglesia, ¿no, hermano? Deben aprender, y también, muchos no pasan porque los critican, entonces tenga cuidado, hay que enseñar bien, hermano, que es cuando uno puede ponerse, ¿verdad?, a cuentas con Dios, ¿verdad?, porque es una invitación de Dios. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar, ¿sí? Entonces, hermano, quien quiera la copia, ¿verdad?, ahí están, ¿verdad?, para que les ayuden, ¿verdad?, y nos ponemos de pie, hermano, y pues dejamos el tiempo a nuestro hermano Misael, ya para que nos lleve con lo siguiente. Que Dios les bendiga, hermano, y gracias por su atención. Amén.